Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Kevin Mero y en conjunto con mi grupo les vamos a relatar o exponer lo que es la extracción asistida por microondas. ¿Ya? Yo le voy a hablar sobre el fundamento de este equipamiento. Bueno, ¿qué es la extracción asistida por microondas? Es una técnica o método muy utilizado actualmente, ya que ofrece beneficios mucho más benéficos que otros métodos que también se usan para la separación de analitos o de compuestos, ya sea líquidos o sólidos. En este caso tenemos una serie de ventajas y desventajas en las cuales puede detallar cuál es la utilización de este equipamiento referente a los otros. Tenemos la rapidez. En este caso el proceso de extracción es mucho menor en comparación con otros métodos como lo son la maceración y la extracción por Sockler. ¿Ya? Tenemos la eficiencia, ofrece una alta eficiencia en recuperar los analitos de un compuesto. En este caso se lo da por una gran penetración de energía y un calentamiento eficiente. En este caso tenemos el ahorro energético también, se da un menor consumo de energía que a comparación con otros métodos necesitan o requieren un calentamiento muy prolongado, o sea, con mucho más tiempo. Y tenemos el menor uso de disolventes, en este caso la eficiencia del calentamiento reduce la cantidad de disolvente que se necesita en este equipamiento. Luego tenemos los campos de aplicaciones, en este caso tenemos lo que es el análisis de contaminantes, en los cuales se pueden hacer extracciones de pesticidas y herbicidas. Tenemos lo que es en la industria alimentaria, en las cuales se pueden hacer también extracciones de bioactivos y aromas. Tenemos lo que es en farmacia, que es en el campo donde más se utiliza este tipo de equipamiento, en la cuales se hacen preparación de extracción de muestras vegetales y también lo que es análisis de fármacos. Y por último tenemos lo que es el medio ambiente, en la cual se hacen extracciones de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. Bueno, esto ha sido lo referente al fundamento sobre este tipo de extracción y a continuación se denotan los componentes del equipo y diversas características. Gracias. Mi nombre es Melissa Estudillo y yo les voy a hablar sobre las variables de intervención. Bueno, estas variables que se describen a continuación son potencia de microondas. La potencia de microondas es una clave variable que debe optimizarse cuidadosamente, ya que un aumento en la potencia incrementa la velocidad del calentamiento y eficiencia de la extracción. Ya que un aumento en la potencia incrementa la velocidad del calentamiento y eficiencia de extracción, pero un exceso puede causar la degradación térmica indeseada de los compuestos objetivos. Tenemos tiempo de extracción. Aquí influye la cantidad de compuestos extraídos. Los tiempos más prolongados suelen favorecer una mayor extracción, pero también puede causar degradación en los analitos. Tenemos la temperatura. Aquí la temperatura alcanzada durante la extracción depende de la potencia de microondas y del tiempo de exposición. Temperaturas más altas generalmente mejoran la eficiencia de extracción, pero pueden degradar los compuestos termolábiles. Como cuarto tenemos el disolvente de extracción. Aquí son disolventes polares, tales como agua, etanol, metanol, y son utilizados muy comúnmente. A continuación tenemos la relación de muestra-disolvente. Aquí la proporción entre la cantidad de muestra y el volumen de disolvente afecta la eficiencia de extracción. Una mayor relación muestra-disolvente puede favorecer una extracción más completa, pero también puede saturar el cartucho. Otro punto es el pretratamiento de las muestras. Aquí algunas operaciones previas como molienda, secado o liviación pueden mejorar la accesibilidad de los compuestos objetivos y facilitar su extracción por microondas. Y pues como último tenemos agitación o mezcla. Aquí es donde la muestra durante su extracción extraída por microondas puede favorecer a la transferencia de masa y mejorar la eficiencia del proceso.
Soy Cristi Carpio y les voy a hablar sobre las etapas de funcionamiento. Para empezar tenemos la primera etapa, que es la preparación de la muestra. En esta etapa se prepara la muestra en la que se desea extraer el componente de interés. Esta puede ser sólida, líquida, y en caso de ser semisólida se tiene que triturar para aumentar la eficiencia de la extracción. Como segunda etapa tenemos la adición del solvente. Se agrega el solvente a la muestra, que puede ser agua, puede ser una mezcla de agua con solventes orgánicos como metanol o etanol, o solventes orgánicos puros, que depende ya de la naturaleza del componente que se va a extraer. Como tercer punto tenemos la elección de las condiciones más óptimas para la extracción, como la temperatura y la presión. La temperatura de la muestra se eleva en el microondas, lo que provoca un calentamiento rápido y uniforme, y la presión va a depender, va a variar dependiendo del equipo que vayamos a utilizar. Como cuarto punto tenemos que la muestra se extrae del microondas. Como quinto punto tenemos que una vez completa la extracción, se separa el extracto de la muestra. Esto puede ser mediante la filtración, centrifugación u otros métodos de separación que dependen también de la naturaleza de la muestra y del componente que se va a extraer. Y como último punto tenemos que el extracto resultante se analiza para determinar la concentración y la pureza de los componentes. Y aquí se pueden usar las técnicas analíticas como cromatografía, espectroscopía y otras técnicas. Estas etapas de funcionamiento van variando ligeramente dependiendo de los detalles del método y equipos utilizados. Buenas tardes, yo soy María Suárez y yo voy a hablar sobre los componentes del microondas que se utiliza en la extracción asistida por microondas. Algo que hay que mencionar es que hay dos tipos de microondas en este instrumento, que es el multimodo y el monomodo o sistema concentrado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el multimodo tenemos que hay múltiples porciones de resonancia. Eso significa que va a haber múltiples ondas en diferentes posiciones y que se van a superponer. La ventaja de esto, además de la precisión y la exactitud, es que va a ser más uniforme. En cambio, en el multimodo, aunque la eficacia es la misma, no va a ser tan uniforme. ¿Por qué? Porque solamente va a haber una porción de resonancia. Pero en ambos casos igual se utilizan 4 componentes fundamentales. El primero es el generador de ondas, que lo conocemos también como el magnetrón. Este es el que va a producir la energía que va a realizar las microondas en el microondas. De ahí tenemos las guías de ondas. Las guías de ondas, como ya mencioné, estas son las que se van a encargar de que si es en el monomodo, sea una sola dirección las ondas. Y en el multimodo, pues va a direccionarlas en diferentes direcciones para que se puedan superponer y haya múltiples porciones de resonancia. De ahí tenemos el aplicador. Como sabemos, en el microondas está el carrusel y donde ponemos las celdas donde van a ir la muestra. Este vendría a ser el aplicador, donde van las muestras. De ahí tenemos el circulador, que este tiene 2 objetivos. El principal es que la energía que produce el magnetrón siempre sea de manera circular dentro del microondas o de la caja de resonancia. Esto, por lo general, independientemente si es un multimodo o un monomodo, siempre va a haber tres canales en el circulador. Por el 1 entra la energía, va al puerto 2, sale por el puerto 2, entra por el puerto 3, sale por el puerto 3 y así continuamente de forma circular. De ahí tenemos lo que son las celdas. El segundo objetivo del circulador es proteger al magnetrón de la energía que produce. Tratar de hacerlo uniforme para que no se vea afectado el instrumento. De ahí tenemos las celdas, que aunque no son fundamentales, igual es un componente importante. Y esta es donde van a ir la muestra. Aquí se pueden utilizar de 4 materiales distintos. 2 de ellos son el vidrio de borosilicato y el teflón, que ambos son para altas temperaturas, pero con la diferencia que el teflón es más resistente a químicos agresivos. Y de ahí tenemos el cuarzo, que ese es el que utilizamos cuando las temperaturas son todavía más altas. Y por último tenemos el polipropileno, o que vendría a ser el plástico, que este es el más económico y se utiliza cuando utilizamos temperaturas más bajas.
Aquí podemos ver un gráfico que compara tanto el microondas de monomodo y el microondas multimodo. Como podemos ver, en el monomodo tenemos las ondas de una sola dirección y que regresan a sí mismo en la misma dirección. Pero en el multimodo las vemos superpuestas y en diferentes direcciones. Disolventes. Hay dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando elijamos un disolvente. Es la naturaleza de la muestra y el componente que deseamos extraer. Aquí podemos presentar una lista resumida de los disolventes más utilizados. El primero es el agua, que se utiliza para compuestos polares, igualmente que el etanol y el metanol, pero la diferencia es que el etanol es menos tóxico que el metanol. De ahí tenemos la acetona, que es para compuestos tanto polares como apolares. Tenemos el hexano, que es solamente para compuestos apolares o no polares. El dicloroetano, que es usado para compuestos de baja polaridad. Y cuando decimos mezclas de solventes, se refiere que en ciertas circunstancias tendremos que hacer mezclas de estos disolventes para una mejor extracción. También dos factores importantes a considerar es la temperatura y la presión que vamos a usar en el momento de seleccionar el disolvente. Y algo importante que tenemos que decir es que no solamente se utiliza el disolvente, sino que también soportes inertes, que eso es lo que ayudan es asegurarse de que no vayan a producirse componentes no deseados y también a asegurar la eficacia de la extracción. Y estos pueden ser el sílice, el carbón activado y la alúmina. Por último, tenemos los tipos de muestra. La verdad, en la extracción asistida por microondas se puede utilizar para diferentes muestras. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Tenemos muestras biológicas que pueden ser órganos, tejidos, fluidos como sangre, orina, entre otros. También tenemos frutas, cereales y carnes, que esto en la industria de alimentos pues se utiliza para extraer a veces. Cuando tenemos la teoría de que pueda tener algún componente no deseado, pues utilizamos esto para ver si es así o no. También tenemos muestras de plástico y tenemos muestras ambientales, que estas son tanto para el análisis de aguas y análisis de suelo, para ver su nivel de contaminación o qué metales pesados están en presencia. Y por último tenemos semillas y plantas. Las semillas y plantas, en este caso, con este tipo de técnica, lo que se busca es extraer principios activos, metabolitos secundarios, ácidos grasos, entre otros que puedan tener una función farmacológica para el ser humano. Y precisamente esta última muestra tiene relación con nuestro caso de aplicación. Nosotros elegimos extracción asistida por microondas de lípidos de las semillas de Curcubita pepo, que vendría a ser la calabaza. En este estudio, las compañeras que lo realizaron pues descubrieron que en las semillas de la calabaza había presencia de diferentes lípidos o ácidos grasos, como el ácido linoico, entre otros, que estos a su vez tienen una función antiinflamatoria para ciertas enfermedades. El proceso de extracción se llevó a cabo en un horno de microondas doméstico que fue adaptado para lograr esta extracción y se utilizó una potencia máxima de 900 watts. De ahí, el referente a las muestras, se utilizó 2 gramos de las semillas de calabaza, se utilizó un reactor esférico de vidrio de 100 ml para poder introducir la muestra y el disolvente, que en este caso se utilizó etanol. ¿Y cuál fue el objetivo principal de esto? Fue ver en qué tiempo de extracción es los mejores resultados. Se midió en 4 tiempos diferentes, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Se descubrió que el mejor tiempo fue en 1 minuto, que se obtuvo la mejor extracción de estos ácidos grasos de las semillas de Curcubita pepo. Gracias.